Buen día, mi nombre es Brian Andrés Moreno Rojas, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video es con el fin de dar solución a una actividad colaborativa de la asignatura Microelectrónica dictada por el ingeniero y tutor Néstor Javier Rodríguez, correspondiente a la fase 3, aplicaciones de los circuitos lógicos. Bueno, para este trabajo intervenimos solamente dos estudiantes, los cuales fueron Leonel Moya Gutiérrez y su servidor Brian Andrés Moreno. Tenemos una tabla de contenido de la siguiente presentación PowerPoint, la cual se ven elementos involucrados como resumen, caso de estudio, desarrollo del circuito integrado y caso de estudio etapa 2, retroalimentación de los compañeros, conclusiones y referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de este trabajo. En resumen, tenemos lo siguiente. Como es solicitado en la guía de la actividad propuesta, se requiere un circuito integrado para la temperatura del laboratorio y se plantea una solución referente donde las entradas y salidas son digitales, o sea, 1 y 0 lógicos. Ese circuito consta con dos ventiladores para la ayuda de la refrigeración del laboratorio de distinto radio y los LED de indicación de estados caliente o frío según la temperatura del laboratorio y temperatura de advertencia. El caso de estudio viene manejando el mismo caso de estudio desde los anteriores trabajos, el cual dice que en la Universidad Nacional de Ingenierías, UNI, cuya Facultad de Ingeniería Electrónica ha comenzado a crecer en desarrollo tecnológico, desean construir un laboratorio automatizado con dos salones para que se pueda desarrollar prácticas de dos cursos al tiempo y también se pueda usar un laboratorio de experiencia de cursos propios del programa y centros de investigación tecnológico. El laboratorio que deberán desarrollar cuenta con tres etapas, las cuales los ingenieros diseñadores irán desarrollando a medida que se avanzan con el proyecto. El diseño del laboratorio constará con dos salones para que utilicen tanto para clase como para prácticas investigativas simultáneamente. Constará con sistemas de apertura y cierre de las puertas de acceso, que en este caso serán dos para ingresar a cada salón. Detección y control de temperatura, o sea, el correspondiente a esta etapa, y un sistema de seguridad para controlar las cámaras que vigilan el laboratorio. A continuación se describe cada etapa de diseño y desarrollo en cual los diseñadores deberán desarrollar. Tenemos la etapa 2. Para la etapa 2 los diseñadores deberán crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio. Para ello tendrán un sensor de grados de estados en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contarán con dos ventiladores para la ayuda de refrigeración del laboratorio de distinto radio y dos LED de indicación de estado caliente o frío según la temperatura del laboratorio y temperatura de advertencia. Para poder comenzar el diseño del circuito integrado, se ha diseñado la siguiente tabla con las condiciones predefinidas. Entonces tenemos una tabla la cual nos da los grados del sensor captado. Esta vendría siendo la entrada y una salida de sus acciones que dice que el ventilador 1, ventilador 2, el LED de temperatura promedio y el LED de temperatura de advertencia enciendan o apaguen según la temperatura establecida de 10 a 60 grados. Ahí podemos apreciar las variables, cambian según el sensor de temperatura. Seguimos. Para el correcto diseño del circuito integrado se elaboró una tabla lógica con números binarios así. Entonces acá lo que hicimos fue coger esta tabla y cambiar los que dicen apagar por ceros y los que dicen encender por 1. También se cogió el sensor de temperatura, el valor de los sensores de temperatura y los cambiamos por una tabla que ya el ingeniero nos había entregado, los cuales constaban de 4 entradas. Acá lo podemos ver, 10 grados corresponde al 0000, que en su decimal sería 0, 15 grados corresponde a 0010, que en decimal serían 2, y cambiamos lo que sería encender por un 1 lógico o apagar por un 0. Seguimos, el circuito en DSSH con la anterior tabla lógica se elaboró el siguiente circuito en DSSH. Acá vemos un pantallazo del circuito de DSSH, pero sin embargo yo voy a explicar un poco el funcionamiento. Acá tengo el circuito. Entonces le damos play. Vemos que cuando no hay ninguna entrada
todos los dispositivos deben estar apagados. Entonces lo comparamos con la tabla lógica que teníamos por acá. Esta tabla dice que todos deberían estar apagados. Vamos a coger uno de la mitad, podría ser este, 30 grados. Entonces decimos que el valor de 30 grados corresponde a una entrada lógica de 1000, el cual corresponde a un decimal de 8. Un decimal de 8. Para esto dice que el ventilador 1 y la temperatura, o sea, el LED de temperatura promedio, enciende. Vamos a ver si esto es verdad. El ventilador 1 enciende, ventilador 2 apagado, sí. Y el LED de temperatura promedio encendido y el LED de temperatura de advertencia apagado. Entonces vemos que el correcto funcionamiento se ve evidenciado con la tabla de verdad. Vamos a escoger este de 50 grados, que corresponde a un número decimal de 1. Entonces el número en binario sería 0001, donde solamente el ventilador 2 se encuentra apagado. Vamos a ver, 0001, 001, entonces solamente el ventilador 2 se encuentra apagado. Y con esto concluimos que el circuito en DSSH funciona correctamente. Bueno, ¿para qué nos sirve que esto funcione correctamente? Si esto no funciona correctamente, entonces el layout que generemos no nos va a ser lo que necesitamos a la hora de implementarlo en real en el laboratorio. Bueno, tenemos un diagrama de bloques en DSSH del funcionamiento del circuito. Tenemos el diseño del layout en MicroWin. En anteriores videos se explicó el paso a paso de cómo generar el layout, por lo cual se mostrará la imagen del layout generada y en MicroWin su visualización en 3D. Acá tenemos la visualización del layout y su visualización en 3D del paso a paso. Ese es el paso final. También tenemos acá abierto para que se vea un poco mejor. Tenemos las 4 entradas, sin 1, sin 2, sin 3, sin 4. El ventilador 1, ventilador 2, la entrada, bueno, estas son las salidas, ventilador 1, ventilador 2, la salida del LED de temperatura promedio y la salida del LED de temperatura de advertencia. Acá vemos el paso final de lo que vendría siendo nuestro circuito integrado. Ok, seguimos. Entonces las retroalimentaciones de los compañeros que se tuvieron en cuenta para este trabajo son las siguientes. Retroalimentación 1 elaborada por mí, en donde le digo a mi compañero Leonel Moya, ha aportado con la construcción de trabajo por lo menos... bueno, entonces le estoy diciendo que es necesario retroalimentar por lo menos 2 veces. Entonces que le hago la siguiente observación. Le digo, compañero Leonel, recordemos que los aportes hechos en el foro deben tener el correcto uso de la rúbrica Tigre, por lo cual es necesario el uso de los títulos en los aportes, los cuales no se evidencian en los suyos. Lo que sí puedo apreciar es que hace el correcto uso de los hilos de tema. Eso era porque no estaba utilizando el correcto funcionamiento de los títulos. Y una segunda retroalimentación también elaborada por mí, donde le digo que al compañero Leonel, que fue el único que interactuó conmigo para la solución de este trabajo, le digo que la información y análisis de la etapa 2 del actual trabajo es correcto, o sea, los aportes de él, donde la función lógica para cada salida ayuda a generar el respectivo circuito integrado que solicita la guía. Él declaró unas tablas de verdad que ayudaron a la construcción de este circuito lógico montado en DSSH. Conclusiones, ¿cuáles conclusiones tenemos? Tenemos la conclusión que se puede
que por medio del diseño de un circuito integrado con compuertas lógicas podemos hacer un proceso autónomo sin necesidad de programar un microcontrolador, ya sea un microcontrolador Arduino o un PIC16F84, el lenguaje C. Solamente es necesario diseñar lo que viene siendo nuestro circuito y conectarlo. Se conoció y entendió el funcionamiento del circuito del control de la temperatura del laboratorio, observando la importancia que tienen las compuertas lógicas y la microelectrónica para el mundo tecnológico como hoy lo conocemos. Y por tercera conclusión, se puede observar que las diferentes señales sensadas se pueden representar por medio de una secuencia binaria y de esta forma interactuar con un circuito integrado, formando así un proceso autónomo. Otra conclusión que salió a medida que íbamos haciendo el trabajo es que si no hacemos un correcto marquillado de lo que viene siendo nuestras entradas o salidas, digamos a esta le colocó IN2 y a esta entrada también le colocó IN2, cuando generemos nuestro layado, este layado saldrá solamente con 3 entradas, donde tomará bueno, si fueran IN2, las tomará como un solo hilo y esto nos generará errores a la implementación real. Por último, en esta presentación tenemos las referencias bibliográficas, las cuales son las mismas que podemos encontrar en la unidad 3 de la asignatura microelectrónica. Entonces espero haya quedado todo totalmente entendido y nos vemos en una próxima ocasión.